Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Lo que ocurre en la frontera sur de México parecería, según denuncian algunas organizaciones y expertos, una crisis humanitaria. Es decir, se trataría ya de una crisis humanitaria. Y no solo se trata de una caravana migrante que intenta llegar a Estados Unidos, sino un fenómeno donde ocurren violaciones a las mujeres, trata de jóvenes y niños, abusos y también crímenes ligados a las mafias que intentan controlar toda esa zona. Sabemos que México no es la causa del problema, pero sí tiene responsabilidad con lo que ocurre dentro de sus fronteras. Por ello es importante entender que esa crisis humanitaria, si es así, debe ser considerada en esa dimensión y no como un problema policial o militar más dentro de las fronteras mexicanas. Por eso queremos conversar con la experta en geopolítica, Ana Esther Ceseña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Ana Esther. Un gusto para mí, Orlando, estar con ustedes. Muchas gracias. Y de entrada te pregunto, como siempre, ¿qué explica lo que está pasando en la frontera sur, en toda esa zona del sur de México, que incluso parecería que al propio gobierno o por un lado lo descontrola o no atiende adecuadamente este fenómeno? Mira, es que esa frontera se ha vuelto muy complicada. De por sí siempre ha sido una frontera, pues digamos, un poco porosa, ¿no? En la que pueden ocurrir muchas cosas porque incluso desde el punto de vista ambiental, pues es una frontera con selva. Entonces, esas fronteras siempre son complicadas, pero en este caso la ruta es una ruta muy importante, es la ruta, digamos, de todo el sur del continente al norte, a Estados Unidos. Entonces, todas las cosas pasan por ahí cuando pasan por tierra, ¿no? Quiero decir, droga, quiero decir, personas, por ejemplo, en procesos de trata de diferentes tipos. Entonces, incluso ahí hay... pues bueno, la gente que estudia esto dice que es un lugar donde todos los cárteles importantes ya se han establecido, aparte de cárteles locales, digamos, de pandillas mafiosas locales. Y eso se ha complicado muchísimo con este flujo gigante de personas hacia el norte, que por supuesto son arrojados de sus lugares por la pandemia, por la violencia que se ha generalizado, pues digamos, en la zona, y también son refugiados ambientales, porque la depredación del medio ambiente ahí, sea con proyectos gubernamentales en los diferentes países, o sea, con directamente proyectos de las mineras, ¿no? Mineras incluso canadienses, estadounidenses que están ahí y que devastan el territorio, y eso ha expulsado también a mucha gente que está en una corriente, por supuesto, hacia el norte. Todo mundo tiene en el imaginario que de algún modo en Estados Unidos va a tener que conseguir trabajo, ¿no? Porque históricamente un poco así ha sido, y porque además pues es la economía fuerte de la región, y entonces con tanto daño en las otras economías, pues necesariamente la gente va hacia el norte. Claro, pero Anester, hay un elemento que ahí me parece muy importante lo que acabas de mencionar. Siendo una zona tan compleja, tan difícil, tan tensa con todo lo que implica, ¿por qué el gobierno mexicano y también los gobiernos centroamericanos no han tenido, por decirlo así, nada más la delicadeza de ponerle más atención a eso, la responsabilidad de entender que ahí no solamente que hay dinero, no solamente que hay producción, sino que hay seres humanos que se están muriendo y que están siendo objeto de todo lo que mencionábamos en la introducción? ¿Qué les ha pasado a estos gobiernos? ¿Por qué han dejado de lado o lo otro? No han atendido, de modo que otros atienden lo que pasa ahí, a su modo. Digamos que lo atienden, ¿no? Últimamente el gobierno mexicano está atendiendo la región desde ese punto de vista, incluso en colaboración con el de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha presionado mucho porque los migrantes sean detenidos ahí y no le lleguen a su frontera, ¿no? Que ahí también es un problema grande para ellos, controlarlos, pero entonces ha responsabilizado de algún modo a México,
Y bueno, ya sabes que elementos de chantaje en dos economías tan asimétricas, pues bueno, digamos, hay en abundancia. ¿Qué ha hecho México? México, si recuerdas, cuando llega este gobierno, crea lo que se llama la Guardia Nacional, es decir, que es una institución militarizada, ¿no? Que es la que supuestamente se ha estado haciendo cargo de la seguridad del territorio nacional en su conjunto, pero concentrada particularmente en esta región del sureste, sobre todo Chiapas, Oaxaca. Chiapas es el lugar más, pues podríamos decir, caliente con esto de la migración, porque es exactamente la frontera con Guatemala y es por donde pasa la mayor cantidad de migrantes. El problema es que la Guardia Nacional, bueno, proviene del mismo sector militar, un poco recompuesto de México, y están acostumbrados realmente a la represión de los colectivos. Entonces, por ejemplo, para detener a los migrantes, la acción de la Guardia Nacional ha sido terrible, porque va y los golpea, no los deja pasar, los tiene encerrados, sin comida, en fin, todo lo que se ha sabido, condiciones realmente pues difíciles para los migrantes, pero si tú combinas esto con este otro elemento del famoso crimen organizado, ¿no? En sentido amplio, pues resulta que incluso las fuerzas del orden han sido acusadas de violación, ¿no? En el caso de algunas de las mujeres que vienen en la caravana, pero si se combina los grupos criminales, pues entonces la violación se multiplica, pero también esta intención de controlar a las personas para pues fines diversos, ¿no? Se sabe que el narco en toda esa ruta, pues desde siempre, ha estado secuestrando migrantes, a veces para llevárselos a sus campos a trabajar, a veces para otro tipo de tareas, ¿no? Puede ser prostitución, puede ser venta de órganos, o sea, es muy, muy complejo lo que hay ahí y yo siento que le está quedando un poco grande en algún momento al, al gobierno mexicano porque, bueno, tendría que cambiar la cultura de las Fuerzas Armadas, en este caso de Guardia Nacional, Guardia de Migración, ¿no? Tendría que cambiar toda esa cultura, la de las autoridades locales, como para poder tener un trato, digamos, respetuoso con los migrantes, cosa que en momentos se logra porque hay mucha presión también de la sociedad sobre el gobierno y entonces se logra que ellos mismos estén atentos a que no haya tanto daño a los miembros de la caravana, pero yo siento que tampoco es, digamos, de momentos, pues las prácticas habituales de estos cuerpos de seguridad se siguen imponiendo sobre los buenos deseos, ¿no? De tratar humanitariamente a los migrantes. Un elemento adicional y para cerrar este primer bloque, Anester, tiene que ver con que buena parte de los migrantes que quieren atravesar hacia México y después a Estados Unidos exhiben un salvoconducto que les permitiría llegar hasta la Ciudad de México para, en la oficina de migración, legalizar su condición y poder arribar hacia Estados Unidos. Esto le añade un elemento quizás de interés y de estímulo para esa misma migración porque dice, bueno, ahora ya no somos ilegales, ahora tenemos un papel con el que nos podemos mover. ¿De qué manera esto se va a procesar adecuadamente? Porque puede ocurrir ahí corrupción. Se ha denunciado, por ejemplo, que algunos papeles son falsos, otro que la oficina de migración no atiende de inmediato y que más bien se demora, que le demora demasiado a la gente en la atención. ¿Este elemento está coadyuvando a agudizar el problema o es una salida, una válvula de oxígeno para el problema? Pues si no hubiera por lo menos algunos salvoconductos, quizá, no sé, sería que los migrantes
no tendrían quizá la esperanza de en algún momento obtener el salvoconducto. Es decir, si no hubiera esa figura, pues ellos sabrían que tienen que hacer todo a la mala, ¿no? Es decir, por el camino ilegal y bueno, ir empujando por ahí. En este caso, como hay la combinación esta complicada entre se legaliza una parte, entonces a lo mejor tú puedes ser beneficiado con eso, eso complica un poco la situación de los migrantes, incluso creo que genera conflictos internos también en ocasiones, ¿no? En algunos momentos. Pero bueno, he sabido que este es un país donde cualquier papel se puede negociar. Entonces, lo que tú dices sobre la corrupción es algo muy importante. Fíjate, el negocio de los migrantes en esa frontera calculaba un experto que es de $1,000 millones al mes por el paso de estos migrantes, o sea, con lo que paga cada migrante, porque tampoco es que vienen gratis, ¿no? Los traen, contratan, pues no sé, de repente estos grupos de traficantes, ¿no? Que les garantizan que los van a pasar $10,000 por persona, cobran, ¿no? Entonces, es un negocio desde ahí, pero luego, claro, te doy el salvoconducto y qué me das a cambio, ¿no? Y pues eso, esa cadena de corrupción es muy difícil de romper porque está en todos los niveles. Podríamos decir que la instrucción que da el gobierno central, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es una instrucción, podríamos decir, adecuada, ¿no? De respeto a los migrantes y de orden en esta entrega de salvoconductos, pero de ahí a la práctica hay un trecho muy grande, hay un cambio. O sea, realmente los salvoconductos son nuevamente una mercancía y pues bueno, que obtiene beneficios. Claro, claro que si hagamos la primera pausa, Anester, y después volvamos sobre el contexto en que además en perspectiva puede desarrollarse este fenómeno. Vamos a hacer la pausa y enseguida nos conectamos con México, con Ana Ester Ceseña, experta en geopolítica, para hablar de este fenómeno que algunos ya hablan de crisis humanitaria. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos conectamos de nuevo con México, con Ana Ester Ceseña, para hablar de lo que está pasando en esa zona de Centroamérica y México, donde esta crisis humanitaria podría derivar en otros fenómenos. De entrada también hay una inquietud que vale la pena reflexionar contigo, Ana Ester, y tiene que ver con qué grado de expectativa mucha gente se plantea esta aventura, como dicen algunos, y otros en cambio dicen no es una aventura, es una urgencia, es una acción desesperada. ¿De qué manera entonces la pregunta es, los países centroamericanos pueden resolverla? Porque Joe Biden les da $20 millones y que en la práctica no resolvería mucho, cuando lo que tú mencionabas, un negocio de $1,000 millones mensuales, puede atender mucho más de lo que da el gobierno de Estados Unidos. Así es, o sea, es una ruta que se ha ido trabajando a lo largo de años, ¿no? Y es una ruta bien explorada por los traficantes de personas, que son, pues, de algún modo los que llevan a la gente a ese lugar. Ahora, ¿cómo llegan? ¿Por qué llegan? Mira, hay, por ejemplo, en las caravanas haitianos que salieron de su país, pues, por razones realmente obvias que no hay ni que explicar, como ocurre también en otros lugares, y que han intentado asentarse en algunas partes de América Latina donde no han logrado tener condiciones de vida. Entonces,
eso hace que es una ruta muy larga la que están siguiendo. Por ejemplo, algunos vienen de Brasil o de Chile, ¿no? O sea, de la punta del continente, porque ahí pensaban en algún momento refugiarse y tener condiciones. Y bueno, de ahí han tenido que subir porque se ve que la única posibilidad que ellos vislumbran es llegar a Estados Unidos. Se sabe que en Estados Unidos pues hay empleo, por ejemplo, para gente en todas las granjas agrícolas del sur y eso. Y entonces, bueno, todos piensan que pueden llegar hasta allá y de algún modo hacerla. Eh, sí es una crisis humanitaria porque el tamaño que tiene ahora es inmenso. Sí, desde hace tiempo existe, pero bueno, eran grupos mucho más reducidos, pero ahora el cálculo que se hacía era 150,000 personas en lo que va de este año, ¿no? Las que han pasado por ahí tratando de ir a Estados Unidos y se han ido de algún modo regando por el camino. Mira, México en un primer momento dijo que no, que eran pues hermanos de otros lados y que los acogeríamos muy bien. Eso, como tú dices, provocó como digamos, un viso de esperanza para esta gente de que si no llegaban a Estados Unidos, por lo menos se podían ir quedando por acá. Ahora, México, como todos saben, está también muy complicado. México es un país, entre otras cosas, muy violento, donde hay 90,000 desaparecidos, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente es un país que está viviendo un drama de por sí en ese sentido y que a esto se le agrega pues la presión de los migrantes, entonces no hay lugar para los mexicanos, mucho menos hay lugar para los migrantes en muchos lugares, o sea, todo esto convierte el asunto en no sé, una especie de bomba de tiempo. Ahora, ¿cuándo va a estallar? No lo sé, porque esas bombas de tiempo suelen prolongarse, irse como en pequeñitos estallidos, ¿no? A todo lo largo de la ruta, que no terminan quizá de hacer una sola explosión fuerte. Pero por todos lados donde está ocurriendo esto, donde están llegando los migrantes, tienes por un lado organizaciones de la sociedad que los están tratando de proteger, de ayudar, que les brindan comida, hospedaje, pero también que los acompañan en la ruta, entre otras cosas para evitar que la Guardia Nacional, digamos, los golpee o los retenga de manera inadecuada o algunas otras cosas, ¿no? Los extorsione, en fin, para evitar eso, para evitar que los grupos delincuenciales se acerquen y se los lleven, ¿no? Sustraigan una parte de la caravana. Sí, realmente es una situación complicada porque no parece tener solución. Claro. El dinero que se había ofrecido, que tú mencionabas, para retenerlos en algunas partes, ¿no? En Centroamérica, en el sur de México, pues no es para nada suficiente, no da como para eso y además no hay en qué retenerlos. Pero ahí hay una pregunta que va por dos vías. La una tiene que ver con el elemento clave que además vive este momento el mundo, el planeta, y es, por ejemplo, en la cumbre de la COP de 26, evidentemente hay algunos elementos de análisis, porque el fenómeno de la migración, dicen algunos expertos, por el cambio climático podría llevar a que se movilicen 500 millones de personas en los próximos 2 o 3 años, que lo cual es muchísima gente moviéndose de un lado al otro. Y por otro lado también tiene que ver con que buena parte de lo que está pasando, por ejemplo, en Centroamérica, tiene que ver con el modo o el modelo económico que se implementa en estos países. Y eso no resuelve el problema de fondo. Entonces la pregunta también es, este fenómeno de la migración, ¿por qué no se asume en toda su integridad con organismos regionales que tienen que ver con Centroamérica, por ejemplo la CELAC o la OEA, que no quisiera hablar del tema, pero bueno, no hablan del tema, no abordan el tema, están preocupados de si hay democracia en un país, si no hay democracia en otro, pero en realidad lo de fondo, el asunto estructural, es gente moviéndose, gente saliendo de sus naciones, gente arriesgando su vida, gente muriendo en esas migraciones. Parece como otro tipo de guerra, ¿no? En el que lo que está ocurriendo es que hay una destrucción absoluta
de población. O sea, gente que tú lo ves también en el caso de los africanos yendo hacia el norte, bueno, ahí el daño es tremendo, porque cuántos mueren en el mar o en el tránsito hacia la costa norte de África. Lo mismo, y también ahí tú vas a tener traficantes de personas que, bueno, negocian con ellos de diferentes maneras. Lo mismo tienes acá. Y acá es complicado porque digamos que el tránsito acá es hacia la economía más grande del mundo todavía, ¿no? Porque también el caso de China no es similar, no podrían irse a China, por ejemplo, pero a Estados Unidos sí se puede llegar, hay una frontera gigantesca entre México y Estados Unidos y tradicionalmente ha sido empleada para esto. Ahora, ¿cómo resolver el problema? Yo siento que justo el capitalismo no tiene cómo resolver el problema, o quizá este problema de la migración es parte del modo como el capitalismo soluciona de repente, por ejemplo, la necesidad de ocupar territorios y echar fuera a la gente, y pues a dónde se van, bueno, migran, ¿no? La depredación que se ha alcanzado y además que se sigue haciendo en todos lados. Por ejemplo, ahí en la zona del sureste es una cosa muy complicada porque al mismo tiempo que esto está ocurriendo, se están echando a andar estos dos proyectos, el del corredor transísmico y el del Tren Maya, que se supone que son solución, pero que son a la vez causa de depredación, o sea, que van a profundizar el problema, a multiplicarlo, a lo mejor no en el cortitito, pero sí en el mediano plazo. Y entonces, ¿cómo resuelves en una región a la que vuelves a depredar? Pues la condición para que la gente, digamos, encuentre el modo de sobrevivir ahí. Eso es muy complicado y el capitalismo no se preocupa tanto por resolverle el problema pues, a la gente pobre, ¿no? O sea, llevamos 4 o 5 décadas de neoliberalismo en que lo que se ha hecho es justamente empobrecer más a los pobres y desprotegerlos. Ya no tienen seguridad social, ya no, pues, seguro de desempleo acá no existe, ¿no? O sea, hay como una precarización generalizada junto con la pandemia ahora. Y la pandemia agudizó todas estas cosas y la pandemia ha multiplicado también el tamaño de las caravanas, ¿no? De los flujos de migrantes en todas partes del planeta. Yo digo, la verdad, que el capitalismo no tiene solución para eso. Es terrible decirlo porque, ¿y entonces qué va a pasar? Bueno, no sé, hay como una Ahí te serie de planteo una última pregunta, Néstor, para abordar incluso coyunturalmente el asunto, y es que están reunidos en Glasgow 120 líderes mundiales, han planteado algunas expectativas, pero también hay una alerta, es la última oportunidad que tiene el planeta para salvarse del calentamiento global, con todo lo que ello implica. ¿Crees que efectivamente, y como algunos pronostican, la pandemia además abrió la posibilidad de que otras pestes, de que otras pandemias, de otras serie de fenómenos de salud puedan generarse en el mundo, pero evidentemente el capitalismo del que estamos hablando no quiere sino la rentabilidad de los recursos, es decir, enriquecer más a costa incluso de que esas grandes fortunas un día puedan desaparecer en el mar? ¿Es posible pensar que hay una última oportunidad y hay conciencia de que esa última oportunidad, siendo así, la última oportunidad, acabe incluso con la especie humana? Mira, yo creo que hace rato que se tocó el punto de no retorno, o sea, es la última porque es donde estamos hoy, pero la última ya la pasamos desde hace rato y se sigue haciendo exactamente lo mismo que tiende a multiplicar el daño. Entonces, si los poderosos van a reaccionar ante esto, yo tengo mis dudas. Por ejemplo, con la pandemia, lo que importa ahí es que entonces qué laboratorio se va a favorecer para la producción de vacunas, mucho más que
¿cómo hacemos para que la población general, ¿no? De todo el planeta se sanitice? Incluso tú ves que la aplicación de vacunas en lugares más pobres, pues ni siquiera se hace. Hay países que ni una vacuna han podido poner, ¿no? Es decir, se relaciona con la rentabilización del problema. Y la pandemia lo que te está indicando es un desequilibrio ecológico general, planetario. Un desequilibrio ecológico que, por supuesto, tú dices de ahí pueden salir más epidemias. Claro, por supuesto, porque ese desequilibrio genera otros desequilibrios y entonces estamos en una situación muy complicada de resolver porque la pugna es entre si podemos seguir explotando los hidrocarburos, si podemos seguir usando plásticos, automóviles, en fin, todo este modo de vida, que es un modo de vida, por supuesto, rentable, pero que es también cultural, ese modo de vida es el que pone la alerta roja. ¿Cómo lo transformas en un día? Cuando tú tienes grandes corporaciones empujando porque no se transforme, porque ellas quieren seguir obteniendo sus ganancias. Y a veces parecen cosas despegadas, ¿no? Porque lo que ocurre en el sureste de México a lo mejor no tiene que ver con las minas en Sudáfrica, sí tiene que ver, porque es parte de esa misma depredación que pues implica alterar todas las conexiones ecológicas que hay en el mundo. Y entonces, en la medida en que estas se están alterando, bueno, tú produces migrantes por todos lados porque evidentemente se quedaron sin condiciones, ¿no? De vida. Eso no lo van a resolver. El foro de Davos había hecho una propuesta a través de su presidente. Hicieron esta propuesta del Great Reset, ¿no? Que en realidad dice, no podemos seguir así, tenemos que volvernos verdes, ¿no? Tenemos que empezar a ser menos agresivos con el medio ambiente y entonces ahí tienes la división entre los que se quieren volver verdes, ¿no? Tratando de explotar otro tipo de industrias, es decir, el capital cambia de giro tal vez, pero se va a las eólicas en vez de estar en otro tipo de generadoras de energía que no resuelve el problema, porque las eólicas lo que te van a hacer es depredar la zona donde se tienen que instalar y generalmente son zonas de estas muy densamente biodiversas. Ahí el capitalismo no, por eso yo digo, este sistema no tiene modo de solucionar estos grandes problemas que ha generado. Y sí, mira, tú tienes a los científicos diciendo, ya estamos en la era de la sexta extinción, ya estamos. O sea, es cosa de tiempo. Si seguimos así, pues el tiempo va a ser mucho más reducido. Si lográramos dar un giro total que yo la verdad no lo veo dentro del sistema actual, ¿no? Sino a lo mejor como construyendo otros modos, otras alternativas de vida distintas. Bueno, si logramos eso, de repente podemos remediar parte de ese daño y a lo mejor detener, alentar esa carrera de la sexta extinción, pero la situación es muy difícil, ¿no? El capitalismo, digamos, creó toda esta gran infraestructura tecnológica maravillosa que a todo mundo le fascina, que es con la que está destruyendo las condiciones de vida de toda la gente, las plantas, los animales en este planeta. Gracias, Anester, muy amable e importante lo que acabas de mencionar, pero también nos dejas preocupado, como siempre será una enorme preocupación qué pasa con nuestra vida, con nuestro planeta, con nuestra naturaleza. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente que estén muy bien y como decía Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Así Ese es. es el punto. Claro que sí. Gracias a Anester Ceseña a propósito de este tema que es muy importante, conectado además con lo que están debatiendo en la cumbre mundial los líderes que supuestamente deben tomar decisiones, aunque yo particularmente creo que quienes toman las decisiones son las grandes corporaciones transnacionales. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien.